Hola, ¿qué tal? ¿Me oís? Bueno, vamos a ver cómo nos sincronizamos con el sonido de fuera. Gracias por venir. Primero, yo desde hace unos años trabajo muchísimo con la idea de sobretrabajar, con la idea de hacer que la gente que viene a mis eventos siempre se quede con ganas de menos. Vamos a ver si lo consigo. En este caso, he llamado a esta presentación un compuesto inestable. Esta es la expresión de un amigo de Flaubert para definir al ser humano. Decía que las personas somos un compuesto inestable. Me imagino que se refería a una definición como química, a una acepción química de lo que es un compuesto inestable, pero me parecía importante invitaros a participar como en un proceso, porque generalmente se tiende a malinterpretar que una obra de arte o un artefacto suele ser como una cosa aislada, que generalmente se separa de la genealogía que lo ha producido, cuando en realidad para quienes producimos arte siempre es una cuestión de vivirlo todo como un continuo. Y lo que nos lleva generalmente a hacer una obra, al menos en mi caso, suele ser que de alguna manera algún elemento del lenguaje, una imagen, un recuerdo, cualquier material empieza a quedarse pegado en nuestra sensibilidad, y eso va atrayendo otros materiales, y solamente cuando conseguimos dar forma a una obra uno consigue deshacerse de esos materiales. Muchas veces en mi caso, yo tengo claro que cuando una idea se ha pegado a este cuerpo sensible, que es el mío, no más de 3 años más tarde, esa partícula ha ido como encontrando otros ecos, y esos ecos se han ido como articulando de manera que me han invitado o me han forzado a hacer algo activamente. Digamos que hasta ese momento todo el mundo somos sensibles, a todos nos duelen las cosas, todos vemos cosas que nos interpelan, pero por alguna razón hay algunas cosas que necesitas como reelaborarlas o reprocesarlas, y es en ese proceso que a veces se configura una obra. Entonces, querría que entendierais que la práctica del arte tiene que ver mucho con esta necesidad de deshacerte de un montón de elementos que son los que han motivado el que te pongas a hacer arte, pero para eso tienes como que hacer. Entonces hay una lógica entre ese deshacerse de algo, de unos materiales informes, hasta que todos esos materiales a veces consiguen una estructura, y esa estructura es lo que podemos llamar una obra, que a veces, como he dicho, se ve de manera aislada, ¿no? Entonces, en este caso, voy a hacer el recorrido intenso que me llevó a esta obra. Vamos a ver. Bueno, lo que motivó todo lo que lo que os voy a explicar hoy son dos expresiones en euskera que, al igual que en castellano, se utilizan para referirse a cosas muy diferentes, pero que al mismo tiempo se pueden referir a una misma postura corporal, ¿no? Que sería el patas arriba, cabeza abajo. No sé en qué momento fijé esto en algún cuaderno y estuve obsesionado con esta idea, porque siempre que hay elementos vamos, digamos que me gusta mucho cuando una misma expresión se refiere a algo y a lo contrario, y en este caso como la misma postura corporal de una persona que está patas arriba puede referirse a cosas muy diferentes. En euskera, por ejemplo, cuando dices que algo está en casgora, es como que algo está del revés, que algo está desordenado. Y en mi casa particularmente, porque me he enterado que no en todas las familias que hablan euskera se utiliza el burusbera, aparte de la posición de alguien cabeza abajo, al igual que en castellano se utiliza mucho para el cabizbajo, deja de estar ahí triste y sale a la calle. Entonces se utiliza mucho esta expresión. Entonces tenía esta relación entre dos elementos como posible inicio de algo que se podría hacer en el futuro, y entonces, una versión de lo que os voy a contar es que todo comenzó con esas dos palabras. O sea que realmente uno no sabe cuándo comienzan las cosas, porque como la vida, como os he dicho, es un continuo en el cual tú vas inventando o señalando momentos que son como los que han iniciado algo, pero realmente esta es una primera versión de cómo se llegó a esta obra, que no creo que es del todo cierta, pero que
es la que más credibilidad tiene. Entonces, a partir de estas dos expresiones, vale, había hecho yo en el 96, había trabajado mucho con la relación entre dos elementos. Quizás por ser alguien que ha sido bilingüe, yo he tenido muchos conflictos con el tema del idioma. Siempre de pequeño tenía el problema de que no sabía si lo que estaba diciendo era euskera, entonces me daba vergüenza no hablar en castellano porque no sabía si esa palabra se refería a la palabra en cuestión. Y lo que siempre me ha interesado de lo bilingüe era la relación que hay de forzar. Cuando pones dos elementos en relación siempre establece como una equivalencia, como en cualquier idioma en el que se traduce. Entonces hice en el 95 muchos dibujos basados en esta idea de una traducción como proyección de otra cosa, y también lo que me interesaba era esta idea del espacio que se generaba entre el elemento inicial, vamos a decir, y la versión, ¿no? Esa relación como de deformación o esa relación como forzada, que cualquiera, cuando hablamos otro idioma, vemos lo complejo que es como intentar derivar el sentido a una forma que a veces se queda demasiado rígida, ¿no? Entonces, estos dibujos a mí me gustaron mucho en una época. Bueno, vale. La primera vez que pensé en que iba activamente a hacer algo con esas dos expresiones fue cuando vi esta imagen de prensa de un accidente en el que se ve un coche patas arriba. Hacía muchísimos años, viniendo de fiestas de Durango, tuvimos un accidente de coche, unas 5 personas, paramos a una persona que conocía yo de mi pueblo, dimos varias vueltas de campana y la persona salió por el cristal trasero. Entonces, en aquel momento, al ver esta imagen, ya creé un vínculo entre un recuerdo emocional, pretérito, esta imagen que me interesaba mucho, la idea del patas arriba, y también la relación proxémica o espacial entre los dos elementos. Entonces, esto me llevó a decidir que realmente, aparte de haber seleccionado la expresión primero, las dos expresiones, patas arriba y cabeza abajo, con la idea del patas arriba que veía en esta idea de accidente, que todo accidente se podía considerar algo del revés, literalmente, decidí que realmente iba a hacer algo, que iba a ser una traducción literal de esa expresión a un medio fotográfico, con objetos y personas reales, ¿eh? Vale. En el 96 había hecho una serie de vídeos y una serie de fotografías en las cuales pasaba una serie de cosas en relación a un coche, y descubrí que me interesaba siempre en aquel momento hacer una foto en axonométrico del vehículo, es decir, que se vean las dos caras y la parte superior del vehículo. Y a partir de este collage que estaba conmigo también desde entonces, como un material residual, me di cuenta de que la misma posición, digamos que la perspectiva, hacía verosímil que el mismo objeto, simplemente girándolo, pareciera que estaba figurativamente o de manera realista representando un coche patas arriba. Tenía aquella idea de representar un patas arriba con el vehículo y al mismo tiempo hacer una redundancia con la figura dentro del coche, que también debería estar de algún modo patas arriba o cabeza abajo. Pero encontré otro dibujo de otro accidente que vi en el cual el coche quedaba sobre uno de los lados, no sobre el capó, no sobre el techo. Entonces me di cuenta que el mismo collage, la misma imagen, podía, dependiendo del lugar donde lo pusiera, representar un objeto patas arriba. Hola. Vale, y ahora voy a ir para atrás. Entonces, como podéis ver, voy a ver si se puede hacer aquí esto. A ver. De manera que, a partir de este coche, a partir de esta imagen, que como os he dicho podía representar un coche que no está patas arriba, un coche normativo, un coche patas arriba literalmente y un coche sobre uno de sus lados, a partir de esto dije, bien, ya tengo el punto de vista desde el cual probablemente filme o realice la fotografía en cuestión. Bueno, no sé, esto. Os juro que antes funcionaba la primera, no he tenido que pensar nada para hacerlo.
Vale, ya está. Creo que he conseguido el tacto. Bien, como os he dicho, las dos expresiones vendrían a representar o a definir lo que sería una postura corporal de alguien que está patas arriba o cabeza abajo. De modo que lo siguiente que hice, ya sabía cómo quería el coche, cómo quería trabajar con el coche. Lo siguiente que hice fue hacer pruebas. Me iba solo con un coche que yo tenía entonces y me hacía fotos para ver qué representaría un cabeza arriba, un patas arriba, un cabeza abajo, bueno, todas las dos expresiones que os he dicho, que ahora me estoy liando. Entonces, iba viendo que esto sería un patas arriba en lo que se refiere a la persona, pero si luego yo quería representar un vehículo patas arriba, lo que era patas abajo, que era exactamente lo contrario a lo que quería. De modo que ya sabía lo que iba a hacer. Lo que más placer me producía de esto es que el Photoshop empezó justo en esos años y nadie tenía todavía acceso al Photoshop, entonces lo único que motivaba mi deseo para meterme a hacer un rodaje, que es algo que da mucha pereza, porque tienes que involucrar a personas, vehículos, lugares, luces, una serie de cosas, era que yo quería realizar una traducción de la expresión a un dibujo, no una imagen realista, sino algo que fuera la representación de algo patas arriba o cabeza abajo, pero solamente hecho en Photoshop, de manera que el vehículo, solamente las vueltas de campana que quería yo representar que había tenido, dejando el vehículo finalmente patas arriba, se representasen en Photoshop, de manera que solo quería hacer el giro del vehículo con un solo gesto de Photoshop, que si manejáis Photoshop pues sabéis que es, ¿no?, coger seleccionar un objeto y girarlo. Bien, esta imagen es la misma imagen que os he dicho que encontré en prensa, que me hizo recordar el accidente que pasé, pero como veis tiene como tres intervenciones, un color rojo, un color negro y una raya azul. Decía Oteiza que el ser estético era el producto de tres seres, que son los reales, los vitales y los ideales, entre otras cosas. Y en este caso, digamos que el recuerdo que yo tenía del accidente es un material vital, que está un poco en mi imaginario, está en mi recuerdo, pero al mismo tiempo, para hacer una sesión de fotos con elementos reales necesitaba dos coches reales. Y entonces recordé que Pello Irazu yo tenía un coche negro, con lo cual esta modulación o esta marca en la imagen solamente es para mí mismo, para hacer un recuento de los elementos reales que ya estoy empezando a manipular, aunque sea a nivel puramente mental, de modo que recordé que Pello tenía un Corsa rojo, yo tenía un coche negro y que sabía que lo importante, que lo que yo quería realmente era como poder expresar un espacio que había entre dos elementos en relación, uno normal y el otro patas arriba, pero que tenía que conseguirlo de manera ficticia, es decir, que el coche nunca iba a estar volcado realmente, sino que debía girarlo. Y al girarlo me encontraría con la sorpresa del espacio que me dejaría entre un coche y el otro. Entonces, en este momento ya estoy como trabajando con elementos reales, elementos vitales, en función de un ideal, que a ver lo que sale. Esto fue como el siguiente paso, en el cual todas las pruebas que hice para ver cómo yo podía quedar cabeza abajo en relación a la imagen, y veis que lo que tiene de extraño es que en la imagen de la izquierda se ven como unas gotas, como unas rayas ¿no?, que creo que por ahí ponía lluvia, en otro dibujo ponía lluvia. Entonces decidí que lo que más gracia me hacía, yo había trabajado mucho en rodajes, había hecho audiovisuales, y entonces no me interesaba nada el sistema de trabajo como del cine ni del vídeo y tal, de tener que supeditar todo a una imagen desde la cámara, sino que me gustaba mucho más someterme a los elementos, y en este caso decidí que lo que iba a hacer era esperar a que lloviera, y solo cuando lloviera íbamos a hacer la sesión de fotos, ¿no? Entonces, aquí estoy ya mezclando las pruebas que he hecho para el patas arriba en el vehículo, las pruebas en el patas arriba o cabeza abajo del cuerpo, y también estoy proyectando una cuestión temporal que depende de la meteorología. A mí esa idea de someterme me da mucho placer. A ver. Entonces localicé otro elemento real que me faltaba, que era el lugar.
sabía que yendo hacia Guernica, en Zugastieta habían cambiado la dirección de la carretera, y entonces sabía que había una carretera donde yo podía meter unos coches sin tener que parar o pedir permiso para meter un coche. Y como os he dicho, ya teníamos la foto del lugar, pero quería esperar a que hiciera un día nublado, por lo que os contaré a continuación. Entonces, hicimos la primera fotografía solamente con el vehículo rojo y quise dejar aquel espacio vacío para luego poder incorporar un vehículo que al girar tuviera todo el espacio real detrás, que no fuera el espacio con él. Creo que fue una mala decisión en su momento, pero lo puedo ver ahora, 20 años después. Estas serían las fotografías que realizamos o que seleccioné de las que realizamos para traducir esas dos expresiones a dos fotografías figurativas o realistas. Esta es la selección siguiente. Y esto es ya lo anterior a ir a Photoshop, donde lo que quería ver era si me interesaba más dejar el culo de mi vehículo cerca del coche de Pello, o sea, del coche que está bien, vamos a decir, o dejar el morro. Entonces, estas son las dos previas pruebas que hice. Y la razón para esperar a un día de lluvia era como un gag, era algo humorístico. Es decir, quería hacer algo que no fuera dramático, sino que fuera como una especie de crear una complicidad con el espectador. De modo que lo que quería era que en la fotografía, si te acercabas a la fotografía, que es muy grande, se pudiera ver que la lluvia iba hacia arriba, que el agua decía, o sea, que si tú te acercabas a la fotografía y por casualidad, que ya se notaba que era falsa el giro del vehículo, pero si te acercabas quería estar diciéndote, oye, que el agua está al revés, ¿no? Esto no es verídico. Entonces, también era muy importante que apareciera Pello, este es Pello, de manera que generalmente todos los elementos que yo utilizo para hacer una ficción, entre comillas, me suele gustar que aparezcan dentro del trabajo. Entonces, en este caso recuerdo que probamos a que apareciera Pello. Este sería un detalle de lo que sería el patas arriba, donde lo importante serían las patas. Este sería el Buruz Vera, el cabeza abajo, donde aparece la cabeza mía y la de Pello Irazu dentro, y yo sabía que para conseguir esta imagen solo tenía que separarme un poco, en vez de sentarme en el coche, con que me separase un poquito ya se generaba esto al darle la vuelta, con lo cual esto sería una visión del detalle. Perdón, me estoy yendo para atrás. Y veis que este elemento me interesaba mucho. Chomin Badiola estaba haciendo de fotógrafo, entonces me apetecía también tener una réplica al individuo que aparecía debajo de una manta en el accidente. Entonces quería que también hubiera una persona más, y entonces recuerdo que lo resolví con esta forma, con este elemento que era solamente un volumen que permitía como citar también a un tercero, que como veis en este caso, si fuéramos un robot, lo que veríamos sería un cuerpo horizontal dividido por dos masas, una blanca, que sería la que lo cubre, y una inferior. Perdón, como os he dicho, esta sería la cita a la foto y al mismo tiempo la confesión de que había alguien realizando una foto, que ya éramos tres, de manera que es un retrato a tres. Y luego el colmo del gag era que quería... este elemento que veis es una botella llena de líquido negro, pero como veis tiene la cualidad de que el líquido no está como la manta, no está horizontal. El líquido debería estar horizontal, de manera que lo que quería con este elemento, que luego ha dado pie a otro vídeo, en el año 99 dio lugar a otro trabajo. A ver. Joder, no funciona. O sea, voy a tirar. No, lo voy a hacer a dedo. Eso es. Entonces, la idea es que en este cuadro lo que quería era realmente ver que esa complicidad que quería con el espectador, en la cual yo te diga, ¿te das cuenta? Está el agua hacia arriba. También quería decirte, con la dirección de mi cabeza, fíjate que eso está
eso no puede estar así, está tumbado. Entonces, al mismo tiempo, para mí era una cita del elemento tumbado persona, pero en vez de que estuviera el líquido igual que el elemento, es decir, con una masa negra abajo y una masa vacía arriba, lo que hice fue pintar la botella por dentro, con pintura, de manera que todo el rato era como era como una especie de gag muy sofisticado, en el que si se analizase algún día la fotografía como si fuera una pintura, estaría constantemente dando detalles a alguien para poder estar como cómplice, en vez de estar solamente consumiendo algo, sino que le estuvieras hablando a él. Esta es la fotografía que traduje de la expresión Ancasgora. Se llama Zugastieta Ancasgora, que es el lugar donde veis que hay una zapatilla que aparecía en unos vídeos míos y era también otra cita a otra cosa. Y esta es la fotografía Zugastieta Buruz Bera. Cuando yo hice estas fotografías ya me di cuenta que me había deshecho por fin del recuerdo de aquel accidente traumático donde una persona se desfiguró la cara, del recuerdo de esas dos palabras que me obsesionaban, de esas dos expresiones que se parecían tanto o que se referían a lo mismo siendo tan diferentes. Entonces yo ya di por terminado y al conseguir hacer dos imágenes que me parecían aceptables, me había deshecho del material que las generó, ¿no? Entonces, esa sería una primera versión para llegar a esto. Pero realmente hay otro segundo comienzo, que nunca sé los tiempos, si coinciden o no, y es que yo estaba viviendo en el año 2000 en Berlín durante un año. Ese año yo no hablaba inglés, porque yo en mi época se aprendía francés, con lo cual yo llevaba un año entero en un país donde mucha gente no hablaba inglés, yo tenía que hablar inglés. Estuve mucho tiempo sin hablar y entonces me di cuenta de que pensaba más en euskera de lo que yo nunca hubiera imaginado. Entonces, con motivo de una próxima exposición en Bilbao, que se va a llamar Gaur hemen orain, que es donde surgió esto, vine a hacer una reunión con el entonces director, que era ya Miguel Zuaza en aquella época. Entonces me pasó que al llegar del aeropuerto en el autobús y al mirar en la calle Recalde, a la media Recalde, mirar a la derecha, me saltó a la cara la palabra Gora. Y recuerdo que en su momento pensé que me llamó mucho la atención porque llevaba mucho tiempo fuera y entonces no estaba tan acostumbrado al paisaje del grafitismo político, vamos a decir, del País Vasco. Entonces recuerdo que lo miré y no recuerdo ni qué ponía por delante ni por detrás, pero sabéis que cuando a veces algo te asalta, dije, hostia, realmente, fíjate que solamente expresa la palabra viva, o sea, arriba, pero al ser usada como viva está súper cargada y parecía que era intocable. Entonces decidí, recuerdo, estaría bien hacer algo con esto, pero es otra idea que tú anotas diciendo, parece intocable, ¿se puede hacer algo con esto? ¿Se puede llevar a otro sitio? Y ya te olvidas de eso. Esta foto la he hecho este mes, por ejemplo, porque no tengo ese día, ese encuentro con el Gora, lo recordé, no sé si lo anoté, pero el otro día pasé y dije, mira, sigue estando vigente, ¿no? Y también pensé si no me había llamado la atención porque yo ya había hecho lo de Ancasgora Buruz Bera. La cuestión es que eso no lo sabré nunca. Entonces, yo vine al museo a hablar con el director, a decirle lo que pensaba presentar en la exposición a la que me habían invitado unos comisarios. Entonces, recuerdo que le comenté que estaba editando un material, que estaba muy contento, que era un vídeo en el cual se veía unas personas boca abajo, a las que otra persona, que era yo, les iba cambiando de postura, los ponía boca arriba, de lado, etc. Y recuerdo que a él le pareció como poco, tampoco le pude enseñar el trabajo porque lo estaba editando en ese momento, y entonces él me dijo, vale, pues muy bien que hagas esto, pero aunque él no era el comisario, realmente me acuerdo que la conversación fue muy grata y dijo, oye, ¿por qué no haces otra cosa o algo más? Entonces, casi al estar explicándole en qué consistía el trabajo, pensé, casi ya yéndome de nuevo para Berlín, pensé que igual se podría hacer algo con las expresiones aquellas que me llevaron a aquella fotografía que había hecho un año antes. De manera que volvemos al mismo principio. Y entonces es como si no te has deshecho todavía de la expresión, ¿no? Y entonces, como os digo, ya me fui a Berlín pensando qué podría hacer yo con las expresiones esas. Ya he hecho una traducción literal al medio fotográfico,
estoy haciendo un vídeo, ¿qué puedo hacer? Y entonces aquí nos remitimos al 1995, yo dejo de pintar, yo era pintor, pintaba cuadros y tal, y dejo de pintar en el 93 y en el 95 me doy cuenta que sin querer voy haciendo murales. Y entonces veo aquí, dentro de la imagen, anhelo narrativo. Entonces, uno de los mejores o los que más me gustaban de aquella época es este. Yo tenía un conflicto siempre con el marco. De hecho, la manera de solucionar las fotos que os he enseñado del coche era casi tirando las cosas desde fuera de cuadro, es decir, que la zapatilla no estuviera colocada, o sea, detesto el componer algo, sino que todo tenía que estar como hecho sin que yo controlara todo desde la cámara. Es decir, había una persona haciendo la foto, pero los objetos no estaban dispuestos como vete a la derecha, vete a la izquierda, que es algo que me irrita mucho, ¿no? En este caso, encontré una manera de trabajar produciendo imágenes eludiendo la imagen, que eso luego ha sido fundamental en todo mi trabajo. Entonces, lo que más me gustaba es que aquí trabajaba por premisas, yo estaba un día entero y cada día solo podía hacer un dibujo. Entonces, podía estar todo el día sentado mirándolo, la pared, hasta que decidía desde el cuerpo, no desde el ojo, dónde iba a ir un dibujo y qué escala tendría y con qué lo representaría, si era con un lápiz, con un color. Entonces, aquí fui trabajando con la idea de generar elementos que fueran más grandes que yo, con los cuales no era consciente de la imagen que estaba creando. Es decir, si tú vas a hacer esto, normalmente parece que lo haces en una maqueta y luego vas y lo reproduces, ¿no? Con lo cual es solamente una traducción. La mayoría de los murales suelen ser una traducción, no todos, evidentemente, ¿no? Pero en este caso yo resolví un anhelo narrativo que tenía, y es que a mí lo que no soportaba de la literatura particularmente es que para configurar una imagen necesitas muchas partículas, cosa que cuando lo que a mí me interesaba del arte era que desde la imagen tú puedes tener toda la comunicación de un golpe. En este caso, esa voluntad narrativa que yo siempre había sentido se fue solucionando como durante un mes y medio hice esta cosa en lo que luego me ha permitido solucionar todos los vídeos posteriores que hice y también me enseñó a cómo podría resolver mis dificultades para la escritura, que era imposible para mí escribir porque si escribía una página, en la cuarta página ya no sabía qué había puesto en la primera, con lo cual todo ese despiste de no trabajar como en un cuadro, con una imagen donde todo se da de un golpe, aquí ya lo fui como entendiendo. Entonces, me interesaba mucho, ya había descubierto que yo no era pintor, sino que lo que me interesaba era una cualidad del dibujo, que era la de buscar y encontrar al mismo tiempo, y me interesaba mucho este mural, luego se presentó en el Reina Sofía, en muchos sitios, y eso me exigió tener que buscar un sistema para que en cada sitio, si aquí tardé un mes y medio en hacer esto, en un museo tú no tienes un mes y medio para estar cada día haciendo un dibujo. Con lo cual empecé a testar mucho cómo podía tener un carácter performativo en cualquier contexto, con cualquier condición, con menos tiempo, cómo poder precipitar los acontecimientos plásticos dependiendo de las condiciones que tenía en cada sitio. Entonces, para mí no tenía sentido exponer esto en el Reina Sofía y proyectar una pared, luego la otra idéntico, sino que lo que hacía era llevaba los elementos por separado, como si fueras un disc jockey, iba decidiendo igual dónde iba cada cosa y luego me sorprendía al ver lo que mi acción había generado. Es decir, yo nunca estaba detrás mirando la imagen, sino que estaba dentro de la imagen, que eso es algo que fue fundamental para estos murales que os quiero enseñar. Y luego hice otro tipo de mural en esa época, que lo tengo aquí, que era como un ejercicio de fuerza. En este caso, en el mural que estáis viendo aquí, lo difícil era cómo articular elementos y unidades sintácticas diferentes, desde dibujos de caras, dibujos de textos, canciones. Entonces la idea era cómo coger muchos elementos y conseguir una cosa con los elementos, y aquí era totalmente lo contrario. Esto es una cosa que hice en Consoni, una fábrica que todavía está, pero ya la van a destruir, supongo. Solo es una grabación. O sea, yo hice un mural y en este caso lo que consistía era un ejercicio de fuerza en el sentido de que solo tenía 2 imágenes de este tamaño y cada día iba decidiendo cómo podía variar
un factor de esa imagen. Y entonces fui desde la planta de abajo pintando con mucha gente, el otro es un trabajo hecho en solitario, como muy meditativo, y aquí ya dije, bueno, voy a trabajar con la manera o la sensibilidad de cada persona. Si una persona es rápida copiando algo, porque se hacía con un proyector, que no os lo he dicho, lo hacía súper rápido, y si una persona era muy meticulosa, tardaba media hora más que el otro, porque, bueno, su carácter... Entonces, eso generaba como una estructura muy abigarrada, como cuando si habéis tejido una bufanda entre varias personas, se nota enseguida la diferente tensión que tiene cada uno. Eso generalmente sería un error en una bufanda. En este caso la idea era cómo implementar ese error, ese corte de una persona a otra, con solamente un bote de pintura y un proyector y un espacio inmenso. Entonces arrancábamos las puertas de la fábrica y tapábamos los ventanales y seguíamos pintando hasta la 4ª planta. Entonces, esto para mí fue la liberación total de la pintura, en el sentido de que no había marco, sino que simplemente había como una voluntad de proyectar el cuerpo a través de una imagen a un soporte e ir invadiendo el soporte, ¿eh? Pero eso, ¿entendéis la idea del ejercicio de fuerza, ¿no? Entonces, para mí la belleza tiene mucho que ver con poca inversión económica y mucha escala, por ejemplo, ¿eh? No soporto que necesites muchísimo dinero para algo que no tiene tanto interés. No quiero dar ejemplos. No, quiero decir que esto es muy caro, por ejemplo. Entonces, aquí había algo que era como muy rápido, que para mí era determinante para los nuevos trabajos murales que yo quería hacer. Y como os digo, solo son 2 dibujos de esos que haces cuando hablas por teléfono, solo son 2 dibujos pequeñitos, repetidos, ampliados, deformados, en espejo. Todo lo que se os pueda ocurrir está hecho también durante bastante tiempo, porque era muy grande. Bueno, ya lo hemos visto. Pantalla completa. Vale, esto es la versión fotográfica de lo que os he dicho, de ese anhelo narrativo. Esta es una fotografía que se llama Petrol Jean Renoir, que esta es los 2 dibujos con los que hice el mural dieron lugar a esta fotografía. Son como lo que sería el guión de esta fotografía, que era una persona con unos puntos en la espalda siguiendo a otra que no sabe si es la misma o es un grupo organizado, digamos, ¿no? Porque pertenecen al mismo grupo por el tipo de indumentaria y tal. Entonces, esto sería una manera de resolver ese anhelo narrativo de un golpe, que sería para mí más asociado a la pintura o sobre todo a la imagen, que es con lo que yo me sentía identificado. Y descubrí en esa época que cuando abandoné la pintura es que siempre necesitaba traicionar un medio en otro. Es decir, cuando resolvía un medio como el fotográfico, creo que lo resolví, dije, todavía voy a sacarle más partido a los dibujos preparatorios de la foto, y entonces hice el mural. De manera que siempre empecé ya en esa época a ser infiel a un medio en otro. O muchas veces la frustración de ver una foto que no te da lo que quieres te hace como volver al collage o a las manos, porque con la foto parece que te quedas fuera. Digamos, la tecnología fotográfica para mí es como mucho menos física, o se puede intervenir menos que en mural, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, me ha parecido bien enseñaros esto para que veáis que es exactamente lo mismo que lo anterior. A ver si lo pasa. Sí. Bueno, o sea, esto sería una manera de resolver ese deshacerse de estos materiales, ¿vale? Y luego quería hablar ya de los referentes textuales. Nosotros, un montón de personas, Itziar, Sergio, Itziar y Sergio Prego, hicimos un taller con Ángel Vados y Txomin Badiola, y nos fuimos todos, como Txomin vivía en Nueva York, nos fuimos todos allí como nos acogió, pues nos íbamos todos a Nueva York. Y esta es una foto del 96, en la que la he encontrado ahora para hacer este archivo que se está exponiendo ahora en el museo, en el que lo que me gustaba muchísimo era la tipografía, ¿no? Toda aquella tipografía como analfabeta, donde la persona no ha pensado en los grosores del texto, y también como que pareciera que el material, al ser un hierro, por ejemplo, en este caso será un acero, será lo que sea, pareciera más que el resultado de la tipografía surge más de la resistencia de ese material. No es así, porque yo creo que es una plantilla, realmente eso está hecho con un cartón, pero se ve que la persona que ha hecho eso no sabe nada de tipografías, no sabe nada de rotular. Entonces, me gustaba muchísimo esta compañía, y había pensado mucho sobre la idea de
ese plano de ese coche cuando se movía te permitía ver todo a través de lo que sería la figura, que serían las letras, te permitía ver toda la realidad que se movía por detrás, ¿no? Este es uno de los referentes que he encontrado ahora, que eran los Great John Lambert Corporation. Entonces, este es uno de mis, digamos, referentes de ese analfabetismo que tanto, ¿no?, disfrutas, porque muchas veces las tipografías no te dejan sentir que hay una persona detrás. Y a mí me gusta mucho del arte cuando algo te hace evidente que una persona vivita ha hecho esto. Creo que es en Basauri, aunque esté en inglés, es una compañía que sigue en Basauri. También me gustó mucho la manera de, como os he dicho, de poder asumir espacios muy grandes con muy poca cantidad de inversión, ¿eh? Esta sería una mucho más gestual, en la cual con un rodillo, ¿no?, por el carácter político, de urgencia, de que es prohibido y tal. Entonces, todo esto eran cosas que yo iba teniendo en aquel momento. Yo vivía en Donosti. En Donosti, antes el Boulevard, cada viernes había una manifestación, había pelotas de goma, era muy activa la situación política. Entonces me interesaba mucho la idea de acción. Esto es un anuncio que me llevó a diseñar unos murales que luego no hice, que eran para ser leídos en coche a mucha velocidad. Ese es un collage de una canción que dice: ¿para qué matar el tiempo si te puedes matar a ti mismo?, que es una canción de Cabaret Voltaire. Estas son pruebas que hice con otro tema de otra canción. A mí lo que me interesa del arte siempre es el silencio. Aunque ahora estemos hablando tanto, lo que me interesa es como que muchas veces se produce una comunicación o un encuentro totalmente sin palabras y que te calla la boca, ¿no? Entonces me acuerdo que esta es una canción de Cabaret Voltaire que decía "Listen, don't talk", y con cinta hice las mismas pruebas parecido a lo que os he enseñado de Basauri, de una empresa de tubos. Cuando cambiaban una exposición, pedía a Artelecu, que era un centro de arte que había en Loyola, en San Sebastián, si me podía hacer una prueba y luego lo quitaba rápidamente. Entonces, todo esto no son más que ejercicios del cuerpo, ejercicios para ver cómo podía encontrar maneras de resolver, bueno, unos anhelos narrativos, gestuales, etc. Cuando estuve en Nueva York, yo iba con Itziar a aprender inglés a un sitio donde iba toda la comunidad inmigrante de Manhattan, y entonces Chomin iba a diseñar, estaba planificando hacer una sesión de fotografías que luego dio lugar con gente asiática a un proyecto que se llama, una serie de obras que se llama The War is Over, y entonces él pintó un set de verde para hacer las fotos, y cuando ya me encargaba de buscar gente, yo la llevaba, y cuando ya lo iba a pintar de blanco, igual le diría, no me acuerdo si fue así, déjame, te lo pinto yo, pero déjame hacer una prueba, ya que tengo ese soporte. Entonces con un rodillo con el que íbamos a pintarlo de blanco, hice una prueba. Esto es en una casa en Bilbao. Hice varias cosas con cinta en patios de casas. Bueno, esto es una de las cosas más sofisticadas a las que llegué, que era todos los murales que yo hice del 95 al 98, no sé, estaban hechos con proyector, y estaba muy harto esto no lo he dicho antes, de estar siempre dependiendo del dibujo que había hecho anteriormente, y quería como tener la sensación de poder ir físicamente sin cables, digamos, ¿no?, a un sitio y redefinir una superficie. Y entonces en esta época hice muchos murales donde generaba una cuadrícula y rápidamente metía los textos y podía repetir el mismo mural seguido y siempre era diferente. Otra idea que me gusta mucho era la idea de la incorrección. Por ejemplo, si os habéis, no sé, si mientras vais conduciendo os quitáis un jersey, hay algo en esa acción de tener que seguir conduciendo, pero tener que quitarte el jersey, ¿no?, o comer, o coger otra cosa, que a mí me encanta porque alerta toda la performatividad, toda la atención que mi cuerpo tiene, y hay algo de incorrecto. Por ejemplo, si queréis sentir mucho placer, si os sentáis en vuestro coche y cogéis una pintura, vais pintando los cristales del coche, es algo que está mal. Eso no está diseñado para que tú hagas eso. Entonces yo estuve diseñando muchos ejercicios para pintar los cristales de un coche. Esto dio lugar a un montón de trabajos, pero lo que más me interesaba en este sentido era como la relación entre el afuera y el adentro, la relación como espacial
entre algo que pasaba dentro, que tenía una consecuencia o una proyección, imagen hacia afuera, ¿no? Que también fue fundamental para este mural. Vale, y entonces con todos estos prolegómenos, no sé cuánto tiempo llevo, ¿tenéis hora? 45 minutos. Llevo 45, vale, perfecto. Bueno, y entonces el proyecto para el Museo de Bellas Artes de Bilbao, básicamente, cuando llegué a Berlín yo tenía un estudio en el que había un sistema, una estructura metálica para colocar los focos, y entonces empecé ya a fantasear con hacer algo con Hankaz Gora Buruz Bera, y entonces lo que hacía era fotografiar desde la cama todo lo que había, todos los elementos de mobiliario y arquitectónicos, y empezar a jugar a encajar el número de letras en el número de espacios que había divididos por la arquitectura, por un ventanal, etcétera. Por ejemplo, estas son las ventanas de mi estudio en Marianenplatz, en Berlín, y entonces me era más cómodo hacer fotografías, muchas fotografías, y trabajar en las fotografías que hacer un mural de verdad y luego quitarlo. Me parecía como mucho más rápido. Entonces eran cristales dobles, entonces bueno, hice todo tipo de pruebas. Ya empecé a entender un poco la relación entre las palabras, entre las letras entre sí, y también que era fundamental, como en las fotografías de Zugaztita Hankaz Gora, Zugaztita Buruz Bera, el respetar que eran dos cosas que tenían, o que creaban un espacio entre ellas o algo así, ¿no? Entonces ya empecé a fantasear. Ahí arriba veis unas figuritas para pensar en la escala que podría tener un tipo de mural que yo pudiera terminar haciendo. Y luego una cosa importante era si debía ser algo que se leyera desde fuera, desde dentro. Entonces aquí tengo, la cuestión era entender, ¿no? Las cuestiones a entender del mural del museo son que debido al orden que tienen las ventanas no hay manera de meterse y perderse en el intento. Quiero decir que la estructura era tan férrea que no era como un espacio como el de la fábrica que os he enseñado, en el cual eres totalmente libre, sino que ya te está mandando mucho la rigidez, ¿no? Entonces ya empecé como a barajar las posibilidades de lo que yo podría terminar haciendo. Esto es un original que he encontrado plegado, que estaba hecho pensado que el texto se leería desde fuera. Sin embargo, como ha estado plegado 21 años, ha quedado hacia adentro, y realmente como quedó finalmente es mitad para adentro y mitad para afuera. Yo ya había hecho este mural en Rennes, en Francia, y bueno, para mí fue la primera vez que lo hacía. Es súper fácil de hacer, con muy poco dinero, con un bote de 5 kilos o de te sobra, y con un cúter, con una cuchilla, y se quita muy rápido, y podía cambiar y corregir muy rápido, pero me parecía que aunque la acción me gustó, parecía un poco institucional. El que la letra se lea desde fuera parece que es el edificio el que está hablando, o el museo, el lugar de arte que está hablando a la ciudadanía, ¿no? Eso no me acababa de gustar. Y lo que me interesó de este sitio era que a mí me gusta mucho el humor, y en el humor generalmente los gags siempre están al final. El gag, o sea, como la deriva del final, se da siempre al final. Pero en este caso se me ocurrió qué pasaría si el Hankaz Gora lo dividía en dos plantas, de manera que en la planta superior verías el Hankaz, en la planta inferior verías el Gora, y entonces este es un primer dibujo donde estaba pensando en qué pasaría con eso, y si era mejor poner el Gora hacia adentro o hacia afuera, qué pasaba, ¿no? Y entonces bueno, esto es una instalación que hice años después, más complicada todavía, y que en este caso yo suelo contar siempre que es un poema de una greguería de Gómez de la Serna, en la cual él dice: 2 en un auto, sexo; 3, adulterio; 4, secuestro; 5, crimen; 6, tiroteo con la policía. Entonces, me hacía mucha gracia este poema, porque realmente evidenciaba que, en tanto que seres que estamos interpretando constantemente, a cada imagen que vemos le aplicamos una convención, un cliché. Es decir, si hay 2 personas en un coche, es algo sexual o íntimo. Si hay 3, él hace el juego poético del triángulo amoroso, ¿no? Un trío. Si hay 4. Entonces, me gustaba mucho en esta secuencia que el espectador siempre queda en evidencia, porque siempre eres tú que ha proyectado una convención o un cliché, cuando en realidad lo que está poniendo en evidencia el poema es que a mayor información el sentido de lo que has visto, el significado varía. Es decir, que el significado varía de la cantidad de información que tengas, ¿no? Entonces, esto
en el caso del Gora, se me ocurrió que me apetecía que alguien pudiera tener una experiencia al entrar a la primera planta del museo con el Gora, que era una palabra que en aquella época todavía estaba muy cargada, y que aparecieran todos tus fantasmas con respecto a esa palabra, pero que al subir a la primera planta vieras que era solamente la parte de una frase, de manera que la frase total modulaba todos tus significados. De hecho, lo que ocurrió fue que el anterior presidente, Ardanza, parece que vino a la inauguración, y cuando se encontraron con el Gora pintado, bueno, como que los de seguridad se acercaron, porque parecía más un acto vandálico que realmente una cosa institucional. Entonces, yo hice ya la intervención, y entonces, en principio, pensaba que iba a ser una obra efímera, que como las murales que había hecho siempre hasta entonces se despintaban, nunca se vendían. Bueno, vendí un mural a un museo francés porque querían ese mural, entonces tienes que dar un sistema para que lo puedan hacer, pero en general asumí que esto ya iba a ser una intervención en una arquitectura, y que yo solo quería tener unas fotografías como para contar, para tener el archivo de lo que había sido, ¿no? Como veis, el Ancas está hacia afuera, el Gora está hacia adentro. Entonces, cuando el museo estaba cerrado, se dejaba encendido para que apareciera como una gran lámpara. A todo esto, cuando yo estaba pintando esto, me llamó un amigo y me dijo: Miquel, tienes un error de ortografía, que quienes seáis euskaldunes os habréis dado cuenta que Buruz Bera es Behera, tiene una H intercalada, y Ancas tiene una H delante. Y entonces yo ya lo había hecho, pero a la mañana siguiente volví, y entonces es muy rápido repintar y quitar, entonces muy rápidamente introduje la H, y cuando vi que la palabra correcta me di cuenta de que perdía ese carácter gestual y ya podía asumir mi analfabetismo. Quiero decir que muchas veces cuando hay un mural se comen algo por la urgencia de la situación. En este caso fue totalmente inconsciente por mi parte, porque en mi cabeza suena Buruz Bera y no suena Buruz Behera, que para mí sería como normativo, o guipuzcoano por lo menos, no es luego vizcaíno. Y entonces lo rehice y volví la marcha atrás y lo puse mal ya a conciencia, en el sentido de que asumiendo que iba a quedar como mal, ¿no? De modo que este sería el final, ¿no? Donde yo ya creo que ya me he deshecho de la obra, pero me pasa que cuando voy a fotografiar la intervención por dentro, se resiste la representación, o sea, no consigo una representación que me satisfaga. Y muchas veces esa insatisfacción es lo que te motiva a hacer algo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que sucede es que lo que era una resistencia, porque no conseguía que fuera un documento, bueno, se fue convirtiendo en una demanda de la intervención misma a transformarse en lenguaje. Me sucedía que al hacer fotografías era tan grande desde dentro que la barra de la U de allí no se leía, la barra de la B tampoco. Intenté hacer fotografías horizontales, no me convencía, sobre todo porque la impresión que tenías al caminar, siempre completas el texto con el cuerpo. Tú lo has visto, vienes para aquí, entonces no hay ningún inconveniente. Entonces todo eso estaba ya testado, pero la diferencia que había entre la representación que te daba el medio fotográfico y la representación, o sea, la experiencia que tú tenías con el cuerpo era totalmente diferente. Y entonces el Gora, por ejemplo, si hacía las fotografías frontales, parecía un cromo, no se veía ni la escala que tenía, y entonces si quería representar la escala y me ponía de perfil, se aumentaban todavía, se duplicaba el grosor de la columna, con lo cual ahí puede poner Cora, Gora, Hora, cualquier cosa. De manera que no lo podía soportar esto. Esto lo intenté con diapositivas hasta que en un momento... yo siempre pienso que, en mi caso, supongo que el de todo el mundo, decía Barthes que la banalidad es el discurso sin cuerpo.
Y el ejemplo que pone es que cuando tú escribes una cosa y dices, he estado hoy en el Museo de Bellas Artes y ha sido correcto. Cuando lo ves al día siguiente dices, qué plano, ¿no? Y el cuerpo generalmente te pide decir, bueno, pon que ha sido correcto tirando a largo, imagínate, ¿no? Y entonces es tu propio cuerpo, cuando tú produces arte, que está todo el rato como inmiscuyéndose. En este caso es como que el cuerpo ante la frustración lo que hace es como un crío, tachar las barras de metal y taparlas con trozos de papel. Aquí empecé como a cortarlas de la rabia que me daba. Como podéis ver, esta columna está entre pintada, cortada. Este es el más expresivo porque, ya te digo, no podía soportarlo. Porque el Gora, en el fondo, para mí tiene algo icónico, como un logotipo que el Ancas no tiene. Porque parece que el Ancas está esperando otra cosa, pero el Gora es como muy autónomo. Y cuando lo vi, dije, o sea, no soporto las fotografías. Hice fotografías cenitales, o sea, cenitales, quiero decir, desde muy alto, con un trípode muy alto, para ver si podía representar la escala. Como no me funcionaba, lo volví a unir con fotos que había hecho en la parte de arriba, que había dibujado por la parte de atrás. Estos que tienen rojo los he hecho este año para hacer esta pieza nueva, porque me di cuenta de lo que le estaba pasando a este cuerpo que era yo en su momento. Y al tacharlo todo de negro no se veía lo interesante que era el problema, y entonces se me ocurrió que era súper didáctico y que eso me daba un dibujo nuevo. Entonces representé en rojo lo que había hecho hace 21 años en negro, ¿no? Que es eliminar totalmente el muro, o sea, la columna, pero ves que no se elimina del todo. Entonces lo hice tratando de cogerlo como con una foto, no conseguía nada, lo hacía con 2 fotos, mi problema con el marco de siempre. Esto me recordaba por lo menos a lo que me gustó de Nueva York cuando vi el camión, que tenía algo que tenía que ver con una especie de pantalla que separaba a tu cuerpo de la realidad que estaba al otro lado. 2 fotografías para representar lo mismo, cortarlo de dentro. Todo esto no es más que un cuerpo quejándose, ¿no? Como un balbuceo de alguien que no tiene lenguaje y entonces está ahí rabiando, ¿no? Entonces lo veo y el nivel de expresión que tiene es mucho para mí ahora, ¿no? 20 años después. Esta es la frustración que os enseñaba antes, que intentaba hacerlo con una sola foto, que yo no quería tampoco un angular, porque un angular te deforma todo. Lo hacía con 4 fotografías diferentes, pero iba recreando sin quererlo un angular, que era lo que no quería, esa superficie curvada. Y en un momento dado de esa frustración hicimos estas fotos también con una cámara de Chomin, un poco mejor, con un negativo más grande que estas fotos, que es una cámara normal. Y entonces me acordé de que lo que decía Robert Bresson, el cineasta, era que hacer cine era coger la realidad, fragmentarla en partes y luego otorgarles a esas partes una nueva dependencia entre ellas. Y entonces aquí ya decidí probar a hacer fotos solo de detalles, y ya esta primera collage ya me daba la pista de que estaba en el camino adecuado, porque aquí había un nivel de satisfacción cuando veo que si elimino físicamente con el punto de vista las columnas, el signo de Gora existe absolutamente, como si fuera un graffiti, como si fuera arquitectura, pero ya bueno, me estoy deshaciendo desquitando de ese malestar. Y lo mismo aquí, que lo que hice fue fotografiarlo de 2 maneras diferentes, de lado y de frente, de frente y de frente, y de frente pasaba lo que os he dicho, que se me hacía una cosa que tenía poca escala. En su momento lo consideré que tenía poca escala. Sin embargo, la idea de recrear espacios que nunca habían tenido lugar me parecía como que era más parecida a la experiencia real que tenías, donde lo importante era como una experiencia con el texto como imagen, pero con el espacio y como con algo arquitectónico, ¿no? En relación por la escala que tenía simplemente. Entonces empecé ya a generar casi sin ninguna culpa y olvidándome de que inicialmente lo que quería solamente era un documento. Dije, bueno, ya un documento no va a ser otra cosa. Y si es un documento será
como un recuerdo, ¿no? En el que todo se deforma, se coge el final, se pone al principio. De esta manera ya me encontraba totalmente liberado haciendo cine, de alguna manera, ¿no? O creando lenguaje. Es decir, ya cualquiera de estas versiones me hubiera servido. Y encontré la manera de ir muy rápido con fotocopias, calcando las fotografías, y entonces podía decidir qué tipo de fidelidad o cuánta fidelidad necesitaba y cuánta infidelidad a lo que era la intervención real, ¿no? Esta es una obra que se vendió, que era del proyecto como parte del proceso, y empecé a olvidarme ya de que la intervención era plana y a recrear espacios que podían ser cóncavos o convexos, dependiendo de esa nueva articulación que me estaba ya invitando a olvidarme un poco del original. Incluso aquí mezclé el Burús Vera con el Gora, que sería calcado. Esa es la tira donde van unas diapositivas. Entonces empecé como a estar mucho más suelto. Estas son unas pruebas que ya se van acercando bastante. Y luego ya, con una cámara de 35, muy pequeña y muy barata, fui haciendo fotos ya como sabiendo lo que iba a conseguir, y ya estas son las que seleccionadas dieron lugar a la imagen más satisfactoria, que esta luego se expuso aquí hace, no sé, 2 años, o no sé cuándo se hizo esta exposición. Se expuso de esta manera. En otras ocasiones se ha expuesto separada y ya te da igual, porque he conseguido que la articulación entre los elementos soporte que si va en un libro la dividas todavía más y sigue estando el signo, sigue siendo una intervención, sigue siendo un espacio y sigue teniendo una escala, ¿no? Ahora está así en Artium, porque esta es de la colección de Artium y la han puesto sobre el suelo y aguanta lo que le eches, en tanto que, bueno, ya es lenguaje, ya tiene esa autonomía como un niño tonto, cuando una obra, un artefacto no es más que un hijo tuyo que ya se puede ir de casa, ¿no? Y entonces yo ya me he deshecho del Gora, y siempre me ha hecho gracia que las patas del Ankas Gora se han quedado perdidas por el camino, ¿no? Pero que en un texto que he escrito en un folleto que para el museo explico que también el origen del Gora en este segundo encuentro, no en el primero como parte de una frase, sino cuando vengo de Berlín y me encuentro con la palabra, es ella misma la que tiene todo el protagonismo y que tiene como todo el sentido que luego se haya configurado en una pieza totalmente autónoma, ¿no? Generalmente, cuando un mismo impulso o una misma atracción se produce, yo cuando hay una repetición digo, bueno, si hay 2 Goras, tengo que hacer algo con el Gora. Aunque uno me haya pasado en el 2008 y el otro en el 2014, digo, vale, ya entiendo que tengo que ponerme a trabajar con esto. Y esta es la versión que está ahí, contando todo el proceso en más detalle. Y esta es la obra que tenéis ahora, donde realmente ese espacio nunca fue así, y bueno, todo esto son problemas de la arquitectura misma que te llevaban al cuerpo a poder estar o no estar a una distancia, y eso te da una representación que tiene una estructura que en su momento consideré como lo suficientemente como compleja como para que la obra yo la considere ya una obra que se separa del proceso y ya tiene su vida por sí misma. Y creo que encaja todo en la hora, ¿no? Sí, sí. Vale, si queréis preguntar algo. No os cortéis. ¿Tus proyectos de futuro? ¿Puedes comentar algo así o algo que te sientas muy orgulloso de otra etapa diferente a esta? A ver, con este material estoy pensando si seré capaz de hacer un vídeo que sea... Ahora estoy pensando en obras, en relación a lo que he dicho antes de que me gustan mucho las obras que hablan por sí mismas.
Ahora estoy barajando la posibilidad de hacer unas obras que sean la explicación de la obra misma, de manera que la idea sería, con este material más otro más que hay por ahí, configurar un vídeo que sea la propia explicación de lo que os acabo de contar. De hecho, lo que estoy diciendo se grabará y voy a ver cuánto de tolerable me parece o si eso me lleva a hacer otra obra. Y lo siguiente es, voy a publicar un libro que se llama Escribir en voz alta, que está en la editorial, esperando que salga para el año que viene. Es lo más que te puedo decir. Y aparte de este vídeo, también tengo otro material exclusivamente dedicado a murales, que también me gustaría que se configurase como un vídeo a largo plazo. A largo plazo. Hola, tienes micro, creo. Bueno, en primer lugar, gracias, ¿no? He disfrutado mucho de todo lo que has dicho y agradezco cómo lo has ido como desglosando, ¿no? Y poder entrar también en el modo en que opera tu cabeza o lo que tú vas sintiendo por dónde tienes que ir, los pasos que das. Y se sorprende como la capacidad de articulación o de relación con el lenguaje, se sorprende y no, porque obviamente eres tú y la relación con el lenguaje la tienes de siempre, como has dicho, ¿no? Ese bilingüismo, pero además como tu manera. Entonces, a ver, yo no sé si es un comentario o una pregunta, pero me interesaría mucho si pudieras decir algo o compartir algo en relación a... Porque yo lo que veo es como alguien con mucha capacidad reflexiva y de autorreflexión, ¿no? Y a la vez como que lo que te mueve está fuera del lenguaje, ¿no? Porque si no, creo que no llegarías a esto. Creo que o está en un lugar del lenguaje que no es necesariamente prediscursivo o analítico hasta un punto que impide eso que decías de, ¿no? Es el cuerpo el que manda, porque creo que tampoco es exactamente, o sea, podemos decirlo así, pero bueno, no sé, si te has parado a pensar, o sea, una manera más simple de preguntarte o de compartir esta curiosidad sería si cuando estabas haciendo todas estas cosas pensabas tal y como nos lo has contado o si ha sido una reflexión que viene después. Bueno, hay cosas que han sido de una reflexión posterior. El caso más claro es lo que os he contado, que hay collages nuevos que he hecho este año para casi ilustrar una idea que acabo de entender, lo que le estaba pasando a aquella persona en aquel momento que solo estaba sin lenguaje, precisamente, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, cuando yo hago un mural con textos en este momento, yo estaba todo el rato anotando, volvía a casa y decía, ay, me gustaba, yo tenía siempre una cervecera que había al salir hacia Basauri, del puente, el túnel de Malmasín, había una cervecera que tenía toda la grafía hecha, era tan mal que era alucinante, a mí me volvía loco, no tengo foto de eso, ¿no? Entonces yo voy acumulando por qué esta tipografía, qué decisión ha tomado, esa relación entre algo rígido como una estructura arquitectónica en la cual tienes que someter una información y cómo de esa negociación a veces aparece la lucha que has tenido, a mí eso me conmueve y no lo considero arte. Lo considero solo un ser humano que ha tenido que negociar con una problemática, ¿no? Y decía Godard que el estilo no es más que el resultado de una obligación llevada a cabo en un tiempo determinado. Entonces, me gusta mucho analizar el estilo en la realidad, ¿no? Como constantemente. Y en relación a la falta de lenguaje, también, no sé de quién es la cita, decía que el arte es la necesidad del lenguaje. No es que tienes un lenguaje para expresarte, sino que es precisamente que tú, la única razón por la que te dedicas a esto es porque realmente necesitas transformar en lenguaje
un montón de pulsiones, ¿no?, que son como informes, ¿no? Yo creo que la mayoría de las cosas las he hecho a vida o muerte, en el sentido de que necesitaba hacer eso y lo hice en ese momento, ¿no? Luego ahora cuando lo veo digo, fíjate, nunca se me hubiera querido pensar que quería hacer un patas arriba al vehículo y un patas arriba al cuerpo, y que si eso lo hubiera tenido en cuenta en su momento, no me hubiera encontrado con la torpeza de decir, claro, que si me pongo patas arriba y se doy la vuelta al coche, estoy patas abajo. Pues eso es simplemente el trabajo mismo el que va articulándote, ¿no? Y luego, ahora con la perspectiva, puedes analizarlo como si fuera un cuadro de otra persona y decir, mira, aquí estaba queriendo hacer un patas arriba solamente con la idea de accidente, respecto a un no accidente, luego con el coche, luego con la persona, luego con el vehículo, con la botella, ¿no? Es como que todo ese nivel yo entonces no era consciente, pero sabía que el cuerpo me iba dirigiendo hacia ahí, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te he respondido un poco o, bueno. Sí, o sea, yo realmente no necesito... O sea, si supiera cómo sí, o sea, te digo, yo hoy, por ejemplo, esa fotografía de Zugastieta la hubiera hecho sin Photoshop, solamente cortando la fotografía, como en el collage que os he enseñado, que está dando la vuelta el coche y se ve el hueco blanco detrás. Me parece mucho más radical, me parece mucho más honesto en tanto que dibujo, ¿no? Pero entonces teníamos como si fuera que ahora haces una obra con inteligencia artificial y de repente dices, voy a probar con Photoshop, pues voy a probar con... Y entonces... Bueno, pero quizás si no hubiera tenido la idea del Photoshop, no se me hubiera ocurrido igual la idea de girar vueltas de campana y hacer un rotar, ¿no? Y decir en la herramienta de Photoshop. Claro, es que yo creo que hay algo que has repetido en varios momentos, ¿no? Que tiene que ver con hay algo que has repetido en varios momentos, ¿no? Que has dicho que no te gustaba, como de la pintura o del cine, el estar fuera de campo, ¿no? Como el estar tú viendo el encuadre, ¿no? Sí. Viendo el encuadre, y ahora estaba pensando mientras te escuchaba que quizás hay algo como de el lenguaje cuando estás dentro del lenguaje, ¿no? Sí. O sea, cuando estás dentro de... Bueno, cuando me refiero al lenguaje, claro, pues es que no hay otra cosa, ¿no? Sí. Pero claro, estás dentro, ¿no? Entonces sí. Estás dentro como en una relación muy física con eso que está pasando, ¿no? Y capaz de fijarte en un detalle y a la vez estar construyendo un conjunto, un poco como lo que contabas con los... Bueno, es que lo has dicho tú y creo que ahora lo estoy como... Bueno, en algún momento lo entenderé. El otro día, se me ocurre ahora, es una burrada, pero el otro día un amigo que no veía hacía muchos años me llamó y quedamos y me explicó cómo un funeral al que fuimos fue increíblemente alucinante. Un funeral de un amigo nuestro que se murió de un día para otro, de un infarto, con 40 años, ¿no? Y yo le dije que para él fue muy doloroso, pero a mí me sucedió que yo fui a ver el cuerpo y cuando llegué me dijeron que yo tenía que llevar el féretro porque tenía la misma altura que otras 3 personas, ¿no? Entonces, cuando llevé el féretro, tú dices, a mí no se me cae, entonces tú tienes una función. Entonces, cuando llegamos dentro de la iglesia, tú tienes una función totalmente por una contingencia, por mi altura, ¿no? Pero yo entro y yo digo, no se me va a caer, ¿no? Por mis... Y de repente, cuando salgo, me doy cuenta de que es un pueblo muy pequeño y toda la plaza está llena de gente rodeando, llorando, al verme a mí y a otras personas sacando ese cuerpo, porque eso adquiere un sentido, ¿no? Y yo le decía el otro día, claro, lo que pasa es que yo estaba dentro y yo era el rito, yo no estaba fuera viendo la representación, con lo cual es que es totalmente diferente estar dentro y ver que dices, hostia, la gente está muriéndose, pero para mí todo esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo estoy parte del lenguaje, no soy el efecto del lenguaje, soy la palabra o la letra, ¿no? Entonces, él se sorprendió mucho porque él tuvo la experiencia de estar fuera y aún y todo, él también lo percibió como que tenía sentido respecto a otros funerales, ¿no? Yo le dije, es la única vez que me ha pasado algo tan inesperado, pero entendí que yo era el lenguaje haciéndose, no era la recepción, ¿no? Es súper bruto, porque claro, yo cuando vine dije, ha sido alucinante, y la gente llorando me decía, ¿pero cómo dices que ha sido alucinante? Si estábamos destrozados. Digo, bueno, porque he estado dentro, no he estado fuera.
Y luego tuve que hacer el duelo, evidentemente, ¿no? Entonces, creo que tiene ese nivel de realidad la práctica cuando te ves interpelado por tu cuerpo a decir, venga, a trabajar, y dices, tengo que ir ahora a rodar una... O sea, pero dices, bueno, sé que funciona así y la única manera de deshacerme de esta impresión que tuve de cuando tuve un accidente de coche en el año tal, solo va a ser quizá exorcizándolo de esta manera, ¿no? Que pretendía ser como lúdica, como un poco distanciada, que no quería hacer una cosa dramática, y de ahí que quería que fuera lloviendo, que vieras el agua, que tal. Entonces, bueno, es una manera de procesar la experiencia que todo ser humano tiene en la vida, pero que tenemos, por alguna razón, algunas personas, la necesidad de reprocesarlo de otra manera más, ¿no? No sé. Ahora, ¿no coméis? Bueno, gracias.